La lectura bíblica que se encuentra en Proverbios 14:12 y nos dice así: hay camino que al hombre le parece que, pero su fin es... Bien, escuchemos el mensaje que tiene en esta mañana nuestro hermano Daniel. Todo tuyo. Gracias, Nacho, por estar de visita hoy. Y nada, bienvenido también Luis y Sara, que estaban de vacaciones. La hermanita, como dijeron, demasiado feliz de estar todos. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora vamos a abrir tu palabra, vamos a leer lo que nos has dejado como testimonio para nuestra vida eterna. Sé con nosotros, derrama tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos recuerdan los últimos dos temas que yo he tenido la oportunidad de, gracias a Dios, compartir con ustedes? El penúltimo tema, el último tema. Vale, Pati nunca decepciona, Pati siempre se acuerda. Exactamente, ese era el título. Siempre yo veo que muchos pastores tienen como varios temas. Yo siempre he pensado, ¿por qué siempre hablan de lo mismo? Pero no sé, siento que cada quien tenemos como un llamado a hacerlo, ¿no? Y tal vez a algunos se nos facilita. Algunos a lo mejor hablar de Daniel o Apocalipsis, otros hablar de otros temas. Pues yo creo que este tema a mí personalmente me ha tocado mucho y creo que es bastante importante. Entonces, de los dos temas que yo he traído, hoy sería como la culminación. Ha sido como un pequeño estudio de varios meses porque ha pasado mucho tiempo. Pero vamos a recordar, el primer tema que se trajo fue cómo comenzó el conflicto. ¿Alguien recuerda algo de ese tema? El conflicto comenzó en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios y empezó a acusar que el problema era la ley. La ley era imposible de ser cumplida y que si alguien la incumplía, era imposible reconciliarse. Entonces, por lo tanto, él concluyó que el problema era Dios. Ese fue el primer tema. Segundo tema que hablamos, como dijo Nacho, era qué era el pecado. ¿Se acuerdan que lo dividimos en dos opciones para definirlo y entenderlo? Porque a veces decimos, bueno, el pecado es hacer lo malo, el pecado es transgredir la ley, pero hay que entender realmente por qué pecamos. Y lo dividimos en esa predicación en dos partes. Una era entender el pecado como pecado original, ¿no? ¿Sí recuerdan? Pecamos porque Adán y Eva pecaron y por consecuencia somos pecadores. No hay nada que hacer, nacemos pecadores y morimos pecadores. Esa era una de las definiciones. Luego está la siguiente definición, que parte de esta. Nacemos pecadores porque Adán y Eva pecaron, evidentemente, pero no morimos pecadores. Ya vino un Salvador que nos redimió, que nos perdonó y nos restauró del pecado. Pero hace falta que aceptar ese sacrificio, ¿no? Entonces, ya habiendo definido ese tema, porque ¿cuántos están de acuerdo de que el pecado, con él nacemos y con él morimos? ¿Estás de acuerdo que con él nacemos y pecaremos hasta morir porque es imposible dejar? La Exacto. Así va a ser, exactamente. Pero ya hay una intervención. Ya Cristo vino para romper esa cadena y romper y matar esa naturaleza clavada en la cruz para perdonarnos, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, el tema de hoy son más que todo, vamos a leer algunos textos bastante importantes para tener claro de que eso ya sucedió, de que eso es una realidad que está disponible para nosotros, pero que muchas veces decidimos pues no tomarla, ¿vale? Como leímos en el Proverbios 14, hay caminos que al hombre parecen derechos, pero al final es camino de muerte. ¿Por qué traje este versículo? Pues porque con el tema del pecado es así, muchas veces ponemos interpretaciones propias,
de cómo yo quiero, cómo yo me siento, lo que a mí me parece, lo que no creo que eso sea correcto porque es que me siento incómodo, entonces mejor lo ignoro y que desaparezca. Y me puede parecer que ese es el camino correcto, pero ¿qué dice la Biblia? Es camino de muerte, porque el camino solo es uno, ¿vale? Tenemos Proverbios, vamos a leerlo, Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8. Nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Es el temor a Jehová, es reconocer de que Él es Dios. Ese temor de obediencia es el que por consecuencia me aparta del mal. Porque si estoy en desobediencia, pues estoy en maldad, ¿no? Digamos. Estos textos que leímos son, pues, proverbios, ¿no? Algunos fueron escritos por Salomón, por otros, pero vamos a ver qué dice Jesús directamente en sus palabras, leyendo Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. En esta escena es cuando Jesús les relata a ellos lo que iba a padecer, que iba a morir. Y Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti mismo y de ninguna manera te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando tenemos acciones que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, que sabemos que no dan ningún fruto, nos hacen una invitación para un ministerio, nos hacen una invitación para hacer cualquier cosa que es para Dios, pero es que hay que madrugar también el domingo, es que venir también el viernes, o no lo hago porque me queda muy lejos, o mejor quédate descansando. Son cosas que entorpecen la obra. Y como dijo Jesús, ¿quién es el que está detrás de esa obra? O sea, ¿quién está detrás de esos malos pensamientos o comentarios? ¿Quién es el encargado de decir constantemente, oye, mejor esto no, porque haz mejor tal cosa? O también, toda la vida se ha hecho así en la iglesia. Entonces viene ahora a decir esto. ¿Significa que eso viene de Dios? No, si algo está mal, está mal. Aunque se haya hecho toda la vida, aunque un pastor lo haya predicado toda la vida, aunque el 99.99 de las personas que conozcamos también lo hagan y está mal, no deja de estar mal. Entonces el llamado es a tener presente de que Satanás siempre está allí poniendo el tropiezo. Pero Dios es bueno y nos dio herramientas, ¿no? ¿Y dónde aparecen esas herramientas o esas ayudas? Las podemos leer en Efesios 6. Muchos conocen el texto, es la armadura de Dios. Pero me llama la atención y me gustaría resaltar esta parte. Efesios 6, a partir del versículo 10. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. No en mi conocimiento, no en lo que yo pienso, no en lo que me han enseñado, no en lo que me han dicho mis padres, no en lo que me han predicado siempre, sino es fortalécete en el Señor, en su fuerza poderosa, vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes y rechazar al diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo y contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que una persona te dice algo que es de tropiezo, no es esa persona. Esa persona está siendo utilizada por Satanás. Nuestra lucha no es contra Daniel, contra Nacho, contra cualquiera que te dice algo que te lo dice de maldad, te hace una mala cara, te hace un comentario despectivo, te dice algo que te desanima. No es esa persona la que te lo está diciendo, porque mi lucha no es contra mi hermano. Mi lucha es contra Satanás, y te lo está diciendo ahí claramente. Entonces hay que reconocer que cuando esa situación sucede, no es esa persona, es el enemigo actuando a través de esa persona. Continuamos la lectura. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Porque puede ser que acabe todo y no estemos firmes, estemos perdidos. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies por el celo de anunciar el evangelio. Y el versículo 16 es el que quiero resaltar. Por sobre todo, o sea, adelante, no porque sea más importante, pero lo pone por sobre todo y hace referencia al escudo. El escudo tiene que estar delante para cubrir, pues si te pones el escudo en la espalda, te van a dar todos los flechazos, tiene que estar delante. Entonces pone, por sobre todo, poner el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, teniendo claro que es la fe en que tengo el yelmo de la salvación, la fe en que es Jesús el que me protege, es como lo principal, porque de nada sirve tener la palabra, la estudio, pero la estudio por estudiarla, pero no tengo la fe de que todo eso puede hacer algo en mi vida, pues no tiene ningún sentido. No hay una fe que pueda accionarlo, ¿no? Vamos a leer también Primera de Juan 3:8. Ya hemos leído que tenemos la armadura para resistir a Satanás. Entonces, ¿podemos resistir nosotros o es imposible? Primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, porque es nacido de Dios. Estos dos textos de la traducción original estuve investigando y dice que como la traducción más certera es: el que practica el pecado en este momento es del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un presente. El pasado ya pasó, el futuro no ha venido y lo que es importante es el ahora. Si nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, borrados están. Y si yo en un constante presente vivo con Jesús, en este momento, si Jesús está en mi mente y en mi corazón, ¿puedo pecar? No puedo pecar, es imposible. Por eso el texto dice, no peca. Entonces, por eso es la traducción correcta, se le dice, si Jesús ahora está en mi corazón, no puedo pecar. Y si yo constantemente, día y noche, va avanzando el tiempo a partir de ahora y Jesús está conmigo, ¿puedo pecar? No puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque Él está en mi corazón. Ahora, si Él sale de repente un momento, 5 minutos, le decimos que se retire o nos llega un comentario o la oportunidad de hacer algo y nos llega el pensamiento, Jesús nos dice, oye, eso no, y digo, no, le voy a decir, y de repente digo otra cosa, ya dije una mentira. ¿Por qué fue? Porque Jesús está en mi corazón, me advirtió y yo decidí deliberadamente decir que no. No porque yo estaba obligado a decir la mentira, yo decidí decir esa mentira. Entonces así trabaja Satanás. Pero Jesús nos lo deja claro. Él, si está con nosotros, es imposible que pequemos.
Si pecamos es porque en este momento no estamos con Él. En ese momento del acto, en ese momento de decir algo, en ese momento de actuar en el que se transgredió la ley, no estuvimos con Él y pecamos. Es normal. Pero si nos sujetamos de Él, pues no va a suceder. Leemos también Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, 2. No os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El secreto o el mensaje que nos trae está muy claro allí. Es la renovación de nuestro entendimiento. Lo que yo pensaba creer, lo tengo que renovar. ¿Y con qué lo tengo que renovar? Pues con la palabra de Dios, lo que ahí te dice. Renovar el entendimiento. La pregunta entonces para nosotros esta mañana es ¿por qué seguimos a lo mejor pecando? Porque ¿quién levante la mano que no ha pecado esta semana o esta mañana o ayer o no tuvo un mal pensamiento? Yo creo que ninguno podemos levantar la mano, pero es porque es imposible o porque no hemos comprendido realmente y ser conscientes de cómo hacerlo. ¿Por qué seguimos siendo siervos de Satanás cuando hacemos un mal comentario? O sea, somos conscientes que cuando decimos eso, somos siervos de Satanás. O sea, Cristo viene en ese momento y ya está. F, como dicen ahora. Y es la verdad. O sea, cada vez que hacemos un comentario de mentira, de crítica, de cualquier cosa que ofenda a otra persona, ¿de quién está siendo siervo? ¿De Dios? No, estamos siendo siervos de Satanás. Entonces, es una elección. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos haciéndolo, no? Vamos a leer Romanos 6, ya que estábamos en Romanos 6, del versículo 8 en adelante. La respuesta de por qué hacemos eso está aquí. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea de Él. En cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, está hablando del presente, porque ahora no tenemos cuerpos incorruptibles. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. De modo que no obedezcáis a sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos a vosotros mismos delante de Dios como vivos y de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, cuando entendamos esto, esta palabra que es una promesa, el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya no es quien decide, no estamos sujetos a su voluntad. Dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos entonces? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois verdaderos esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Entonces, tenemos dos opciones: o ser esclavos de la muerte y del pecado, o ser esclavos de Cristo. Así como a lo mejor ahora vemos imposible dejar de pecar, Jesús te dice, hazte mi siervo, deja que yo esté en ti y vas a ser esclavo de justicia para vida eterna. Así como sientes que a lo mejor, uy, es que no puedo, bueno, así aunque sea increíble, por eso el escudo es la fe.
creer que esa palabra es real y puede cambiar mi corazón. Porque si no tengo la fe para creerlo, no, eso, bueno, suena bonito, pero no creo que sea verdad. Pues de nada sirve. Mientras tengas ese pensamiento y no sea renovado en nuestra mente, no vamos a poder ver lo que realmente Dios espera que veamos. Entonces sigue diciendo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, noten que habla en pasado, no habla porque somos esclavos del, no, dice erais. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Vamos a leer Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Si alguien lo puede leer. Andar en el Espíritu. Ahí está la clave. Cada vez que andamos en los deseos de la carne, pues es imposible no salir de ello. Hay que andar en el Espíritu. ¿Y yo puedo hacer algo por mi propia fuerza? No. El Espíritu Santo está allí, atento a que tú le digas, ven, obra en mi corazón, estoy dispuesto a cambiar lo que haga falta en él para andar en el Espíritu. Leemos también Santiago 4:7. Si lo pueden leer, por favor, Santiago 4:7. Así es, amén. Si estamos sometidos a Dios, dice que resistiremos al diablo y él huirá de nosotros. Nuestra oración debe ser constantemente, Señor, ayúdame a no soltarme de tu mano, porque Dios no nos suelta, Dios está allí, vamos, con todo su ejército celestial dispuesto a defendernos del mal. Pero si nosotros le damos la espalda, pues Satanás hace con nosotros y deshace, porque somos nosotros los que le damos la espalda a él. Entonces, lo importante es no soltarnos de él. Es un mensaje que se ha escuchado, por lo menos yo, en la iglesia inclusive, se ha dicho, vamos a pecar hasta que Cristo venga, porque estamos en un mundo lleno de pecado, y aunque sí, Él nos salvó, Él nos cubre, tenemos justicia, y Jesús no me mira a mí, sino que Dios no me mira a mí, sino que mira a Jesús, entonces, pues no pasa nada, yo solamente tengo que ser bueno, intentarlo, luchar, pelear la buena batalla, pero no pasa nada que de vez en cuando tú peques un poquito. Porque total, la gracia de Jesús es suprema y te cubre tu pecado. Eso se ha dicho mucho. Y muchas personas viven su vida día a día cometiendo pecados sin ser conscientes de lo que están haciendo. Esperando que Cristo venga, pero cuando venga, ¿a quién se va a llevar si todos están destituidos? Ninguno se apartó del pecado, ninguno hizo la voluntad de mi Padre, como dijo él. Ninguno fue seguidor de él, como él dijo, haced el ejemplo que yo les he dado. Él no dijo, pónganme a mí delante y ustedes hagan lo que quieran. No, hagan lo que yo hice, porque para eso es que su gracia ha venido. Vamos a leer 5 textos de forma rápida, sería genial que los pudiéramos ir buscando. Vamos a buscarlo, una persona que diga amén. Juan 8:36, y lo busca, y voy diciendo. Siguiente, Gálatas 5, ya tienen por aquí, Gálatas por allá, 5:1. Siguiente, Romanos 8 del 1 al 2. Segunda de Corintios 3:17. Y por último, Colosenses 1:13. Nuestra querida Ingrid, que has dicho amén con Juan. Juan 8:36. Así es. Yo puedo decir, no, yo intento, ¿no? Yo soy libre del pecado, yo voy a dejar de pecar.
¿Será que voy a dejar de pecar? No, es Jesús. Si Jesús te libera, realmente vas a ser libre. Mientras lo sigas intentando por tu propia fuerza, no vas a conseguir nunca en la vida, porque nuestra lucha es contra huestes espirituales, que eso no tenemos nosotros nada de poder contra ellos. ¿Vale? Siguiente versículo, Gálatas 5:1. Entonces, ¿eso es una afirmación del pasado o para futuro cuando Cristo venga? Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libres. ¿Eso es pasado, presente o futuro? Es presente. No es para cuando Cristo venga y yo sea transformado y mi cuerpo deje de ser corrupto para ser incorruptible. No, es presente. Dice claramente, estad firme con la libertad con la que Cristo te hizo libre. Hay que tomar conciencia de que para eso vino Jesús. Romanos 8, 1 al 2. Ah, amén. Muchos utilizan este texto, pues mira, viste, la ley está anulada, ya no hay ley, porque Cristo tuvo que venir porque la ley era como débil. No, no, es que nosotros fuimos los que la transgredimos y la ley en sí no puede perdonarte. La ley exige que alguien tiene que morir por transgredirla y vino Jesús a librarnos de la exigencia de la ley, ¿vale? Segunda de Corintios 13, 17. Segunda de Corintios 2:17, perdona. No, ya que estoy diciendo ya la dislexia. Segunda de Corintios 3:17. Amén. Entonces, ¿dónde está la libertad? En el Espíritu. Cuando el Espíritu mora en nosotros, somos libres. Cada vez que cometamos un pecado, ¿está el Espíritu en nosotros? No está. Señor, he pecado, he fallado, perdóname. Quiero tomarme de tu mano, quiero dejar de hacer esto con lo que lucho y por tu poder mora en mí. Colosenses 1:13. Así es, nos ha trasladado de la potestad, del señorío, de pertenecer a Satanás. Satanás dijo, ellos son míos, han pecado. Pero Jesús nos libró de su mano. Y cada vez que decidimos pecar, porque es una decisión, porque nacimos pecadores con nuestra naturaleza y nuestra tendencia. Jesús también nació con esa naturaleza, Jesús también nació con esa tendencia, pero Él nunca soltó la mano de su Padre. Y nos dio el ejemplo para que ahora nosotros nos sujetemos a Él y podamos alcanzarlo. ¿Vale? Ahora, sabiendo que somos muertos al pecado y que somos libres, ¿somos libres? Amén. Somos libres porque lo ha dicho su palabra, porque lo ha dicho Él. ¿Vale? Hay que confiar, tener el escudo de la fe de que eso es real y hacerlo parte de mi vida. Mientras siga siendo una fantasía, mientras siga siendo donde mis padres me han llevado a la iglesia, mientras siga siendo el club social al que voy los sábados, nunca va a ser una realidad. Nunca, porque no es real. Aunque vengamos, nos sentemos, cantemos, oremos, si para mí eso es una fábula, nunca va a ser real. Tengo que creer que ya me liberó, tengo que creer que por su poder es posible, tengo que creer que Él es el creador del universo y que lo ha provisto todo para darnos vida eterna.
Entonces, sabiendo eso, vamos a leer algunas promesas de Dios, donde dice que es Él el que nos va a sostener, es Él el que nos protege de caer. Primera de Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que me da la victoria. No hay nada que yo pueda hacer para vencer al pecado. Es el poder de Él que me da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso es una promesa. ¿Se puede cumplir en tu vida? Si la haces tuya. Si no la haces tuya, nunca se va a cumplir. No es obligado, ¿no? Primera de Juan 5, del 4 al 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús es hijo de Dios? O sea, no es nuestra fe porque nuestra fe es muy grande, no, es nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe en que Jesús es el que me va a transformar. Voy a leer unos textos de la hermana Elena que son muy claros y muy importantes. Esto está en Deseado de todas las gentes, página 98, párrafo 1. Dice, en nuestra propia fortaleza no es posible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presenta tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar, mediante esas falsas insinuaciones, a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimide ni nos desaliente los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Juan 16:13. Más aún, Cristo cambia el corazón. Él habita en el corazón gracias a la fe. Debe mantener esta conexión con Cristo por medio de la fe y la entrega continua a la voluntad de Él. Mientras hagas esto, Él obrará en ti para querer hacer de acuerdo con su buena voluntad. Así podrás decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo Jesús a sus discípulos, no sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en ti, manifestarás el mismo Espíritu y harás las mismas obras, obras de justicia y de obediencia. Eso es el camino a Cristo. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de qué jactarnos. No hay nada. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo imputada a nosotros y la producida por su Espíritu obrando en nosotros y a través de nosotros. Cuando hablamos de la fe, debemos tener en mente una distinción. Hay una clase de creencia que es enteramente distinta. Cuando hablamos de la fe debemos tener en mente una distinción, que hay una clase de creencia que es enteramente distinta a la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que en el fondo aún Satanás y sus huestes no pueden negar. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero esto no es fe, donde no solo una creencia en la palabra de Dios, sino también una sumisión a la voluntad de Él, donde se le entrega el alma. Mediante esta fe el corazón es renovado conforme a la imagen de Dios
y el corazón que en su estado irregenerado no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, ahora se deleita en sus santos preceptos y exclama como el salmista: oh, cuánto amo su ley. Todo el día en ella es mi meditación, y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Familia, el llamado ya está más que claro. Lo hemos escuchado. Satanás se encarga constantemente de hacernos creer que no, hacernos creer que es imposible. Pero fiel es Dios que nos puede guardar. Fiel es Dios que pone junto con la prueba la salida. Dios no nos dejó en este mundo en desventaja para que Satanás haga y deshaga con nosotros y digamos descaradamente: no, es que eso es imposible. No es imposible. Por nuestros medios es imposible, pero no por el poder de Jesús. Es el poder de Dios que nos puede transformar. Es el poder de Dios que cada día nos va a abrir los ojos. Como testimonio para la gloria de Dios, desde que estoy estudiando estos temas, es diferente cómo se ve la vida. No significa que yo ya no peco, que yo me levanto todos los días y ya, vamos, Enoch, ya me van a llevar. No, no se trata de eso. Se trata que cuando lo cometo, ya me doy cuenta y estoy más presto. ¿Y yo por qué dije eso? ¿Y yo por qué hice eso? Señor, perdóname, yo no quiero volver a hacerlo. Y ese pecado en específico, Dios te va a sostener. Pero tienes que prestar el oído, decirle: Dios, muéstrame lo que tú quieres que yo haga. Quiero saber cuál es tu voluntad. Cuando comemos, cuando vestimos, cuando hablamos, cuando compartimos, no es cuando estamos en la iglesia solamente. Es las 24 horas del día. ¿Cuál es tu santa voluntad para yo cumplirla? ¿Por qué Jesús no pecó? Porque Él lo dijo: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que mi Padre me manda. Pues es igual para nosotros. Si dejamos de hacer lo que nosotros queremos y hacemos la voluntad de Dios, pues está claro. Pues nada, hermanos, que el Señor les bendiga. Muy bien, muchas gracias Daniel por el mensaje. Y ahora terminamos el servicio de culto con el título del himno: Levántate y resplandece. Puestos en pie. Penumbras invaden el largo camino que hemos pasado un día a seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo, cargados en la noche oscura de su distracción, ansiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La humana naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos
Podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. Dios te acompañará, te sostendrá. Oramos. Amante Padre, Señor, te agradecemos por esas promesas, porque eres tú el que nos sostiene, Señor. Ya tu pueblo, Señor, está cansado de este mundo. Queremos ser transformados a tu imagen y que le puedas poner punto final al mal. Que puedas venir y que de verdad podamos verte a la cara y decirte que eres nuestro Dios. Que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, de que Cristo venció y nosotros mediante Cristo tú nos has dado la victoria. Te pido, Señor, que nos acompañes durante esta semana, que este mensaje pueda seguir creciendo en mi corazón y el de mis hermanos, que podamos ver tu luz, que podamos ser esa luz que necesita este mundo de oscuridad. Necesitamos llevar este mensaje, necesitamos ayudar a las personas que están agobiadas con tantas enfermedades, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, que sepan que hay un Dios que le pondrá fin a todo eso muy pronto. Que puedan estar dispuestos a compartir pues todas las delicias celestiales que tienes preparadas para nosotros. Acompáñanos en este santo sábado, en el nombre de Jesús. Amén.